La idea de hoy en Diálogos a la Deriva es poder abrir la conversación. Lo va a hacer Jacqueline Lafitte. Voy a presentarla para no solo derivar la palabra hacia ella. Es licenciada en psicología, se formó en Francia, eh, es extranjera, hace poco descubrí que además se reconoce como tal y a sabiendas de que aquí en Diálogos a la Deriva nos parece muy importante darle lugar a lo extranjero, eh, porque abre lugares, abre afectos, abre posibilidades. Eh, Hace muchos años que Jacqueline viene justamente abriendo interrogantes, últimamente ligadas al tema de grupos, de mediadores, de fotolenguaje, de sueños, y nos parecía una muy buena oportunidad hoy de poder escuchar extraño extranjero. Eh, ¿Algo que quieras agregar ahora, Jacqueline? Agradecerte por la invitación y por estas palabras. Y agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Muy bien. Yo te diría, te escuchamos. Bien, bueno, muy bien. Le cuento que de lo que vamos a hablar, ustedes ya saben. No sé si saben, porque ni yo sé muy bien. Esta ponencia de extraño extranjero en realidad fue pensado en otro contexto al principio, en un congreso de NESME en Brasil. Y bueno, hoy la repensé un poquito esta charla para este nuevo contexto. El congreso tenía como tema grupalidades y, en paréntesis, pacto social y ética. Pero me parece que este tema está muy presente también acá en Diálogos a la Deriva. Entonces, en realidad de lo que quiero hablarles y quisiera que pudiéramos intercambiar es sobre tanto lo extraño como lo extranjero. Y voy a empezar por compartir con ustedes, en referencia a eso, dos citas. Una es de un poeta francés de antes, del siglo XIX, que dice, Je es un autre, yo es un otro, de Arthur Rimbaud. Y la otra cita, la conocen todos, creo, no soy de aquí ni soy de allá, de Francisco Cabral, para mostrar un poco esas dos vertientes de ese tema que quiero compartir con usted. Le voy a proponer, si ustedes tienen ganas, un pequeñísimo ejercicio. Le voy a pedir a cada una que ponga en el chat la primera palabra que le venga a la mente pensando en el tema extraño extranjero. La primera palabra que le venga a la mente lo escriben en el chat, ¿sí? ¿Frente a qué palabra, ya que? Extraño extranjero, lo que te resuene, una sola palabra, la primera, cualquiera. Bien.
Bueno, muchas gracias a todos. Y algunas de esas palabras van a resonar de nuevo acá y otras van a ser quizás un poco diferentes. Extraño, alienígena, exótico, otro, inquietante, bárbaro, intruso, afuera, raro, inconsciente, yo, vos, todos, vecino, lejano, conocido, desconocido. Extraño y extranjero provienen de la misma raíz, en latín extraneus, que significa del afuera, del exterior, que no pertenece a la misma familia. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de extranjero? ¿Del otro, el extranjero, o de la extrañeza íntima del otro intruso en mí? Entonces ahí nos damos cuenta de que no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Es decir, que la referencia a un estatuto social, político, jurídico que atañe al término extranjero, el otro del otro, no nos exime de la extrañeza de lo propio. No podemos pensar en un aspecto sin que el otro se imponga, como las dos caras de una misma moneda o tal un espejo que nos devuelve al infinito nuestra imagen. Estamos hablando entonces del sujeto íntimo y del sujeto social. Los que practicamos el psicoanálisis vincular sabemos que no podemos encerrar al sujeto en una de estas categorías, sino tratar de pensarnos en ese entre, en ese límite permeable que implica considerar el sujeto en su dimensión intrapsíquica en articulación con las modalidades de lo intersubjetivo y lo transcultural. Y ahora quisiera compartirles una imagen. ¿Están bien ahí? ¿Se abrió? Ahora sí, ahora sí. Bien. Me la dejo mirar un poquito. Bueno, eh, ¿por qué les comparto esta imagen? Porque un poco representa lo que estaba hablando recién. En esta imagen, bueno, vemos para nosotras, para nosotros que estamos acá de este lado, tres niñas extranjeras, ¿no? Una foto de principio del siglo XX. Bueno, eso es lo primero que podríamos decir. Ahora, cuando miramos un poquito más atentamente, vemos que hay una que está sentada, una que está parada pegadita a ella y otra que está como más retirada, separada y las miradas tampoco van para el mismo lado. La niña que está sentada, nos damos cuenta además que está como mucho más arreglada, ¿no? Tiene ropa más linda, tiene adornos, más adornos, tiene adorno en el pelo, y uno dice, ella está sentada, ¿será porque aparentemente es una niña más rica? Podría ser, pero también, si nos fijamos en los pies, nos damos cuenta que además es la única niña que está padeciendo lo que llamaban el lotus dorado, que era esta, no sé cómo llamarlo, tortura, que consistía en Costumbre. este, atar los pies de la niña para que no creciera, ¿no? Bandar los pies de la niña. Entonces, claro, a ella se le dificulta estar parada. Al lado hay otra niña que tiene algunos arreglos, también menos que esta, que tiene zapatos, ¿no? Seguramente una niña de clase media y de otra religión.
que no tiene que padecer esta situación. Y la otra, claramente, es de una clase más baja, no tiene absolutamente ningún tipo de adornos, la mirada va para otro lado. Claro, ella no tiene ni zapatos, es la sirviente de esta otra niña. Este, entonces, bueno, un poco lo que quería compartir con ustedes, mostrándole eso, era esto, ¿no? Cómo están intricados los aspectos íntimos de cada una. La niña de los pies del loto dorado, bueno, eh, está como más, podrían algunos pensar que está más privilegiada socialmente, pero no puede correr, no puede caminar, y las otras tienen esas otras características. Eh, en realidad era para mostrar un poco esa mezcla del universo íntimo de cada una mezclado con los aspectos socioculturales del momento, ¿no? Porque por suerte esto se terminó. Pensemos un poquito ahora en Freud, que ya relacionaba la idea del extranjero con lo desconocido, lo otro, el inconsciente. Desarrolló este concepto en 1919, el Unheimlich, que se tradujo por la inquietante extrañeza. Esta forma particular de lo siniestro o lo ominoso que se remite a lo ya conocido, lo familiar. Heim en alemán refiere a familiar, hogareño, íntimo. ¿Qué sucede entonces para que esto familiar se vuelva de repente amenazador, extraño e inquietante? En nuestros consultorios y en nuestros propios análisis personales, sabemos de lo inquietante y perturbador que resulta esta experiencia donde se borran los límites entre el adentro y el afuera, entre lo propio y lo ajeno, pero también de la oportunidad que representa de conocernos y reconocernos un poco más. Otro aspecto de la cuestión del extranjero es el otro del otro, el que está afuera de uno, que cruzamos en el entorno sociocultural. Suele despertar sentimientos diversos. Con suerte puede ser curiosidad, muchas veces prejuicios y temores. Bueno, creo que la palabra que ustedes compartieron hablan de eso. En esta relación con el otro se juega el vínculo entre uno y otro, la relación íntima entre identidad y alteridad. Vemos entonces cómo en el concepto del extranjero, Freud ya pone a trabajar la experiencia individual del inconsciente sin dejar de lado las implicaciones sociales y culturales, con su legado de dinámicas de poder y exclusión que lo suelen acompañar. En esta misma línea, Caes, en su obra El Mal-être, señala la falta de respondientes de las sociedades hipermodernas actuales como una de sus principales manifestaciones, junto con el derrumbe de los garantes meta y los procesos sin sujeto. Dice así: sentí también angustia e ira frente a esta otra forma de destrucción de la subjetividad, la desaparición del respondiente. Quisiera recordar que el respondiente es la presencia humana dirigida a pedido, una demanda. El respondiente acepta ser su destinatario, no se sustrae al riesgo del encuentro. La amplitud de este desastre, que es la desaparición del respondiente, no se resiente solamente cuando los autómatas sustituyen la presencia humana bajo pretexto de ganancia de productividad en la comunicación. Fin de la cita de Caes. Le voy a contar brevemente, para ilustrar un poco esto, una anécdota personal. Hace unos meses atrás yo tenía que hacer un trámite para mi jubilación en Francia.
estando en el extranjero, esto lo tenés que hacer a través de una aplicación, ah, Iris, creo que se llama. Entonces te pones en esta aplicación y te dan la bienvenida y ahí te dicen que te va a llegar un código a tu celular que lo tenés que entrar para que la máquina te reconozca como humano. Bueno, esta paradoja de tener que decirle nosotros humanos a la máquina que somos humanos, ya la hemos vivido todos, estamos acostumbrados, ya ni nos cuestionamos y tratamos de hacerlo. El problema es que sigo todos los pasos indicados y quedo a la espera del famoso código, el cual no llega, no llega, no llega. Entonces me dirijo al mail de ayuda al cliente cuando hay problema y señalo la situación. Bueno, me sorpresa cuando me llega una respuesta casi inmediata, pero la respuesta era automática. Muchas gracias por su comunicación, patatí, patatá, absolutamente nada personal y ninguna solución a mi problema. Vuelvo a mandar en varias ocasiones, durante varios días, hasta que finalmente un humano, un tal Luis, me contesta. Entonces, bueno, uno siente un gran alivio, yo sentí un enorme alivio en ese momento, entonces me dirijo al tal Luis, le agradezco mucho, por su atención y bueno, le cuento de lo que se trata. Me dice que están totalmente sobrecargados, que los equipos van a tomar en cuenta lo antes posible mi pedido y que van a encontrar una solución, y que si no fuera así, no dude en volver a comunicarme con ellos. Bueno, nunca me llegó ningún código y nunca más Luis me contestó ni ninguna otra persona de ese sitio. Eh, Esto simplemente una cosa que parece banal, pero que a mí me confrontó con esta angustia que acabo de leer, un poco descrita por Caes, ¿no? Esta sensación de no tener un respondiente y de estar frente a una cosa, una máquina, donde no había posibilidad de ningún tipo de comunicación, de diálogo. ¿M? Entonces, un poco pensando el tema de la pertenencia, uno en ese momento, en esta situación, no se siente reconocido, se siente como que le niegan sus derechos, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué? Simplemente porque estoy a miles de kilómetros, no voy a poder ser reconocida como ciudadana francesa por la distancia. Bueno, pero el tema que pasó eso, y uno sabe que el sentirse excluido es una de las mayores angustias del ser humano, esa de no pertenecer. Sabemos sí la importancia que le damos a nuestro origen, a nuestro grupo primaria de referencia, a nuestra historización. Los vinculares también sabemos de la importancia de la historización que se tejerá también en el encuentro con otros, para hacer y para ser lo que somos. No elegimos nuestro grupo primario de pertenencia, pero podemos elegir nuestro grupo de referencia. Ese puede corresponder al grupo de origen o no, pero siempre la angustia de no asignación pondrá en jaque las bases del narcisismo. Actualmente, en nuestras sociedades hipermodernas por lo menos, asistimos al borramiento progresivo del sujeto, con la desaparición de los metagarantes que hablaba Caes recién y el ataque a los vínculos. Junto con la ausencia de respondientes, la sociedad del individuo representa el principal problema del mal-être actual.
Recordemos lo que designa este término para CAES. Lo que está en cuestión de manera masiva son las bases de nuestra vida psíquica y de nuestros vínculos con nosotros mismos y con el otro, con más de un otro. Es la capacidad de être en francés, sería de ser y estar a la vez. La idea que sostenga, dice Caes, es que el mallet contemporáneo es el resultado de una desestabilización de los metaencuadres sociales, ellos mismos garantes de los metaencuadres psíquicos, fundadores y garantes de la vida intrapsíquica de cada sujeto singular. Esta fragilización de los garantes meta afecta los funcionamientos de los grupos, de las familias y de las instituciones. Crean sufrimiento psíquico. Fin de la cita. Más que de un malestar, cuestiona entonces la capacidad de ser y de existir en suficiente armonía consigo mismo, con los otros y con el mundo. El riesgo de los procesos sin sujetos es de volvernos autómatas nosotros mismos, de no ver ya el rostro del otro, sobre todo si su diferencia me interpela demasiado, el rostro del indigente, del pobre, del extranjero. El concepto de proceso sin sujeto que describió Elías en su obra La sociedad de individuos, en referencia a la sociedad de masas y el hiperconsumismo de las sociedades occidentales, plantea que estamos en presencia de individuos y no de sujetos, y eso produce sujetos enajenados que dejan de subjetivizar. Personalmente pienso que los sujetos que engendran estas sociedades hipermodernas del mundo capitalista no es que dejan de ser sujetados, sino que están sujetados de tal modo o por ciertos objetos que pierden el acceso a la capacidad crítica, víctimas de la deshumanización que resulta de la desvinculación entre lo simbólico y lo material. Las máquinas del poder funcionan para abolir la capacidad de pensar, aislar al sujeto. Los sujetos de hoy son alienados. Despertar la conciencia de este proceso de sumisión individual para transformarlo en movimientos de resistencia. ¿Es aún posible? Stéphane Hessel escribió en 2010, a la edad de 93 años, un texto intitulado Indignez-vous, indígnanse en uruguayo. Este panfleto político fue bestseller en Francia a los 4 meses de su publicación y sin haber beneficiado de absolutamente ningún tipo de soporte publicitario, un año después ya se había traducido en 34 idiomas y se habían vendido 4 millones de ejemplares. A lo largo de 32 páginas, Hessel, personaje relevante de la diplomacia francesa, que participó a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, recorre los males del mundo actual: dictadura de los mercados, trato a los inmigrantes, brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, medios de comunicación en manos de un puñado de multimillonarios, desastre ecológico, planetario, etc. Y hace un llamamiento sobre todo a los jóvenes a emprender una acción no violenta para rebelarse contra los poderes del capitalismo, lo que llama una insurrección pacífica. Ojalá no perdamos la capacidad de indignarnos, pero la indignación solo tendrá sentido si además despierta acciones. En España, unos meses después de la publicación de este texto, movimiento como el M15, llamado también Los Indignados, reúne a decenas de miles de ciudadanos.
Las manifestaciones pacíficas se extienden luego a varios países y logra frenar algunas medidas como la deportación de los sin papeles. Los que acompañaron la llamada Revolución Española soñaban con que se podría extender a otros países y llegar a conformar la Revolución Mundial. Ilusión grupal de fraternidad mundial, capaz de borrar las diferencias a favor de lo que nos une. No es fácil despertar, y menos sostener movimientos globales de resistencia. Pero este ejemplo nos muestra que en su libro, Essel toca puntos álgidos para sus compatriotas que sienten que se constituyó en su portapalabra. Saliendo de una posición pasiva, se produjo un movimiento activo, donde los sujetos toman conciencia que forman parte de la construcción de la realidad que los rodea y que pueden con sus acciones intentar transformarla y transformarse. Keyes opina que la cultura del control y de ideologías de la técnica está sostenida tanto por regímenes totalitarios como por el desarrollo de la economía capitalista y que la técnica expulsa la conflictividad inherente a los vínculos intersubjetivos y a las relaciones sociales. Extraños extranjeros y extranjeros familiares. Por cierto, no todos los extranjeros despiertan las mismas reacciones, por diferentes motivos. Hay muchas categorías de extranjeros que no son asimilables entre sí. Los migrantes socioeconómicos, los exiliados políticos, son realidades diferentes que se relacionan más con lo político que con la raza. Están los extranjeros que llamaré familiares, porque nos conocemos con ellos, no son tan inquietantes, reconocemos sus costumbres que no difieren tan radicalmente de las nuestras, su comida, su vestir, hasta podemos entender su idioma, cuando incluso no es el mismo, como en muchos países de América Latina, y comunicarnos a través de la palabra. Aunque creo que definir el extranjero por el que habla otro idioma nos deja muy cortos en la comprensión de esta cualidad, no creo, por ejemplo, que un cubano, un venezolano, un nicaragüense, etcétera, no se sienta extranjero en Uruguay. Por otro lado, ¿cómo calificar en el interior de un mismo país las comunidades que hablan su propio idioma originario? Sin embargo, no por nada el idioma fue usado como instrumento de poder cuando los conquistadores obligaban a usar su idioma y castigaban severamente el usar el idioma de origen. Pero es cierto que hay extranjeros más familiares que otros que nos permiten la ilusión de borrar el entre, lo extraño y lo familiar, lo propio y lo ajeno. De modo simbólico, colonizamos esos extranjeros familiares, de modo que desactivamos su inquietante extrañeza, borramos su diferencia y ya no nos dan tanto miedo. Y están los otros, los extraños extranjeros. Voy a permitirme compartir nuevamente. Esas imágenes de las esculturas de Bruno Catalano la conocen todos de la serie Los Viajeros. Son muchísimas esculturas en diferentes ciudades y muchas veces en puertos. Las dejo mirar y si quieren podemos comentar un poquito qué les evoca estas imágenes. Jacqueline,
Te escucho nuevamente ahora en español. Y es maravilloso escucharte, pero no me recordaba de estas imágenes y creo que lo que me evocan es lo partido. Y ahí tal vez jugando con la palabra, la partida, ¿no? La partida, la llegada, pero estar partidos. Esto es lo que me evoca tu imagen. ¿A otros? Gracias, Antonieta. Tengo como la sensación de que si algo de uno va o viene, después entre en medio de uno, ese espacio vacío es un espacio vacío. Y de alguna manera también lo que se ve detrás es lo desconocido o lo conocido que se vuelve desconocido o lo desconocido que se vuelve conocido. Pero me parece que tiene varias fases y varias maneras de ver eso. Ujú. Gracias, Raquel. ¿Elina? Sí, pareciera que algo falta al que se va como al que viene y con un vacío que no se puede llenar. Gracias, Elina. Ale. Sí, a mí también un poco como a Elena me hace sentir la incompletud, la falta, la no, la no totalidad, ¿no? Que siempre hay algo que falta y que se pierde y que nunca alcanzamos. Eso pensaba. Gracias, Ale. Mm. Maximiliano. Sí, sí, yo también por la misma línea, representa el vacío, el estar roto, que al irse uno deja muchas cosas, muchos sueños para concretar quizás otros, pero sin saberlo, y que como que las piernas quedan y él como que sigue, hay una parte que se queda en las raíces, representando las raíces, y bueno, y la maleta, el bolso también, todo lo que él lleva depositado en lo nuevo que se viene. Pero en sí el vacío, el dolor, la angustia, digo, no es nada bueno o como lindo, no debe ser. Gracias, Maximiliano. Mm. Ana Paula. Mm. Sí, dos cosas. Me asocié con el desgarro porque son muy asimétricas, como que hay un desgarro en los bordes y después asocié con no dejes en la maleta lo que no vayas a usar, no pongas en la maleta lo que no vayas a usar, porque el camino es para el que viene y para el que va. Me vino eso de, no sé si es del Sabalero o de quién es. Gracias, Ana. Mercedes. Mm. Buenas tardes. Bueno, pensaba en lo que se va borrando, como en lo borrado, en eso que se va como borrando de a poco. Mm. Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Según cómo se vea, ¿verdad? Se ve de izquierda a derecha la imagen, de derecha a izquierda, puede ser como algo que va surgiendo en su nuevo lugar, que se va armando de a poco, de la nada puede ser, o de algunas pequeñas cosas, y si se ve viceversa, de algo que se va desvaneciendo. Entonces, esas dos miradas, ¿sí? De lo que va y lo que viene, como decían algunos. Ujú. Gracias, Matías. Mirta y después Viviana. Sí, yo pienso que son partes del yo que se van perdiendo y también, como dice el compañero, dijo recién, como que se va llenando de otras cosas, se va armando diferente la persona con eso otro que viene de afuera y que él no conoce, Mm. nada más. Gracias, Mirta. Vivi. Bueno, yo iba a decir lo desgarrado y justo iba a bajar la mano cuando me nombraste, entonces bueno, porque es lo que había dicho eh, Ana Paula. Es de Citarrosa eso que vos decías. Y me gustó mucho la lectura que hace el compañero, que no veo el nombre ahora, de Matías. algo que se va construyendo, que mirarlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, digo,
me gusta más. Igual está incompleto, ¿no? Pero, pero lo otro es el desgarro, es el desgarro. Gracias, Vicky. Elina, Sí, me acordaba de la ñera de Atahualpa Yupanqui, que dice: el carro tira para adelante, el alma tira para atrás. muy bien. Alicia, Perdón, tenía todo apagado. Estaba buscando la letra que la voy a poner después ahí de Laura Canoura, Los hijos de Gardel, que describe esto, ¿no? Ahora estaba pensando en ese agujero, ese hueco que se llena con el nuevo cielo. Es decir, la figura se completa con ese nuevo horizonte, con ese nuevo cielo. Digamos, no son pedazos sueltos, termina completándose con eso que está ahí, que puede ser un nuevo horizonte, ese cielo del nuevo lugar, ¿no? Voy a poner después la letra de la canción que es bastante sugerente en este sentido. Gracias. gracias, Alicia, gracias. Micaela, Pensaba, mirando la imagen, que implica un reconstruirse también en lo nuevo al llegar al otro lugar, pero cuando miro la imagen que está a los pies, es reconstruirse, pero mantener lo propio, las raíces de uno. Es como reinventarse, una forma de reinventarse en otro lugar, llevando lo propio, pero adquiriendo lo nuevo. Gracias. a ti, Micaela. Bettina, Sí, yo resoné con lo que dijo Matías también, que según desde dónde lo mires te puede surgir distintas cosas. Y entonces, si empiezo como del lado derecho, hay como una cosa de esperanza porque se termina como en el rostro, aunque haya algo que se sustrae. Y siempre va a ser una posibilidad. Y si se empieza por el otro lado y solo quedan cosas, no sé, me angustia un poco. gracias, Bettina. Inés, Hola, ¿cómo están? Yo lo veo como que todos cargamos con nuestra historia, con nuestras experiencias, dolores, vacíos, y, y seguimos construyendo, como decía Micaela también. Seguimos para adelante, lo veo así. ujú. Mercedes, capaz que después paramos. Bueno, fui resonando también con lo que decían y ese borrado, digamos, eso que pensaba al principio me cambió un poco. Este, y pensé en esto de, bueno, se rellena también como con ese cielo, como decía Alicia, que no siempre va a estar igual, ¿no? Que ahí va a tener como sus días. Ujú. Entonces, bueno, eso también me hizo mucho sentido, sus días, sus épocas, bueno, por ahí. Ujú. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Este, sí, este, es interesante, yo no sé si ustedes saben que estas esculturas que ha desarrollado tanto el autor nacieron de un azar. Él estaba haciendo un proyecto, y el molde en el cual estaba haciendo su escultura ese día, eh, hubo una falla. Cuando abrió el molde, había el cuerpo, la escultura, tenía un agujero, un hueco. Al principio pensó, bueno, que no había funcionado, y en lugar de tirar
ese resultado que tuvo, la cosa de los creadores tuvo la genial idea de hacer de esa falla algo que resulta en toda esa magnífica colección de, de viajeros, ¿no? Que hay en tantos lugares. Me pareció interesante eso de recuperar algo de la falla para hacer algo creativo. Y, y sí, creo que va a depender de muchas cosas, de cómo eso se puede interpretar. Este, pero claro, uno lo puede ver desde el vacío o desde la posibilidad también, ¿no? Creativa de ir llenando esos vacíos con otras cosas. Em, Aquí estamos con... Ahora vamos a compartir otra cosa. Esto que van a escuchar ahora es una canción de Ashka. Les cuento un poquito más. Puse un traductor automático que no es muy fiel de cara, así que después si quieren le paso el texto traducido. Pero bueno, para ahora le va a ayudar a... Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, homme de pays loin, cobaye des colonies, tout petit musicien. Soleil adolescent de la porte d'Italie, Boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, épouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée. Polac du Marais, du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille, le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos.
étranger. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Étrangers, 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 étrangers. Fuerte. Bien, no sé si quieren hacer algún comentario sobre Ay, la exposición nueva. yo no tengo la manito, no la puedo encontrar acá. ¿Puedo intervenir ahora? Ah, No encuentro la manito acá en mi pero computadora para poder. hablar. Bueno, sí. Me quedó resonando la palabra apátridas. Eh, lo uní un poco con las figuras, las esculturas, donde yo sentía que el agujero ese, el desgarro ese, el agujero que tienen, tenía que ver con cosas que habían quedado en su lugar, ¿no? En su lugar de partida, y que no habían llegado con él, con ellos, con los que llegan, ¿no? Y bueno, y por ahí pensando, uniendo estas dos cosas, pensaba también en el desertor, ¿no? Si ese agujero, Ah, si ese agujero de las estatuas ujú. o estos apátridas, ahí puede tener algún hilván con el desertor. Sí, eso. Gracias. Gracias a ti, Marta. Rachel. Eu me concentrei muito no ritmo da Ujú. música e ãh, fiquei pensando como, mesmo no meio de tanta dor, a conexão dos povos é algo também esperançoso e rico. Como é bom ouvir um outro ritmo. Ujú. Gracias, Rachel. Le cuento que este texto es de un gran poeta francés, ya fallecido hace tiempo, Jacques Prévert. Es un texto de los años 50, de 1950 y poquito, que Ashka le puso esta música hace algunos años atrás. Ese texto fue sí, en los años 50 y como no perdió ninguna vigencia, ¿no? Em, Voy a terminar con algunas palabritas. Junto a nosotros, los otros, los extranjeros, esos seres generalmente oscuros y siempre enigmáticos que ya no podemos ignorar tan fácilmente y cuya sola presencia provoca reacciones contradictorias, inquietante a veces. Nos dice la Rosa en su texto, ¿para qué nos sirven los extranjeros? Dice también, la pregunta es, naturalmente, si es posible pensar una relación con el otro extranjero que permita mantener su potencialidad reflexiva, pero sin reducir lo que esa reflexividad
pudiera tener de inquietante para la arrogancia de nuestros discursos. A lo mejor esos discursos sirven también para reducir lo inquietante que la presencia del otro extranjero trae consigo, lo que tiene de excesivo e inacomodable, lo que tiene de amenazador para nuestra propia identidad, para nuestras propias representaciones y también, desde luego, para nuestra propia buena conciencia moral. Bueno, voy a parar acá para dejar, si les parece, un tiempito para que podamos compartir un poco, escucharnos. También me cuesta encontrar la manito, así que levanto la manito. Manito, ¿cómo están? A mí me inquietó, me salió la palabra inquieto. Me llamó la atención que lo que tienen en común las estatuas es las bolsas. Las bolsas, los bolsos. Yo pensaba, curiosamente, ¿qué habría ahí? ¿Qué hay adentro de esa bolsa que traen? ¿No? Porque uno dice lo que va a recibir el extranjero, lo nuevo con lo que se encuentra, pero pensaba en esa bolsa que se lleva, como dijo una compañera, nos dijo una tipo poesía, algo así que me gustó mucho, que es lo que uno lleva, lo que necesita básicamente para viajar, para decirlo de una manera. Y me imaginaba también poder pensar qué es lo que nos dan los extranjeros, lo que traen en esa bolsa, sus recuerdos, sus cosas, ese intercambio, eso que tienen ellos también para ofrecernos, que si uno lo mirara sin tanta inquietud, para decirlo así como temerosa, abre también, ellos también abren y entregan y traen lo nuevo, aunque sea para ellos lo más entrañable, ¿no? Pero para el que lo recibe es una novedad que no tendría que estar disponible a recibir. Porque lo primero que pensé cuando vi cuánto peso, porque son manos finitas con bolsos grandes, parece que pesan, y uno podría pensar lo que uno va arrastrando a lo largo de la vida cuando llega a un lugar desconocido, pero también lo que tiene para entregar, ¿no? Cuando uno abre la bolsa como si fuera Mary Poppins que sacaba cosas insólitas, ¿no es cierto? Y maravillosas para el otro, para poder jugar, ¿no? O sea, poder jugar también con esa imagen del extranjero, de lo que tiene para dar. Bueno, eso. Gracias, Ángela. Bettina. Sabes, yo estaba Bettina, pensando, espérate un segundito, Antonita, Bettina, que ok, estaba... ok. Sí, la manito. Está silenciada, Bettina. Que la canción que pasaste me hizo pensar como en dos tipos de el dolor de determinados migrantes, ¿no? Y que tienen que ver con otros dolores en qué lugar de la sociedad capitalista estás, porque hay extranjeros que no te cantarían esas canciones, es distinto. Y en esto del extranjero del afuera, no sé, como tengo la experiencia de mi pueblo de comentar, no es de acá, es de afuera. Y de llegar a Montevideo y que me preguntaran, ¿no sos de acá? ¿De qué parte sos del interior? ¿No? Y cómo en una comunidad que había muchísimos extranjeros, había formas de integrarse y otros que se mantienen como en el aislamiento, ¿no? Y acá digo que estamos recibiendo, yo estoy en un barrio de mucha migración centroamericana y nuestras verdulerías han cambiado y yo qué sé, yo iba al Red Pago y los admiraba porque están viviendo de unas maneras muy precarias y girando plata y en esto del dinero, de las migraciones económicas
que es tan doloroso, ¿no? Nada, pequeñas reflexiones. Gracias, Vicky. Antonieta. Eh, ya se me ha olvidado mucho de algunas cosas que estaba queriendo compartir, pero mi trabajo de postdoctorado ha sido con inmigrantes, con familias y con grupos de inmigrantes y continúo atendiendo a grupos de personas inmigrantes, ¿no? Entonces, esa bolsa creo que diría que es como lo que nuestra compañera comentó, ¿no? Es la bolsa donde básicamente si se lleva algo de ropa, se lleva sobre todo o una fotografía o algún recuerdito de algo muy, muy, muy querido que lo llevas para el nuevo lugar. Y yo no sé, también había una sensación medio esperanzosa de qué es lo que el inmigrante nos trae. Y la sensación que yo vengo teniendo es que venimos rechazando al inmigrante de una manera bastante cruel. En un grupo de adolescentes, uno de los chicos bolivianos dijo que en la escuela él era como el negro de la escuela, lo que significa que él era discriminado por su color de indio. En un grupo que tengo de compañeros de la universidad en Lima, de repente leo intelectuales, ¿sabes? Gente que hizo una universidad, abogados, qué sé yo, escribiendo porque son ladrones de los venezolanos. Y yo cuestiono eso y me dicen que es que yo no vivo en Perú y entonces no tengo más o menos derecho a hablar. Estaba pensando también, Jackie, que a la hora que tú vas pidiendo un documento y solo tienes las respuestas automáticas, es también un poco sentirse extranjero en tu propio país, ¿no? No sé, creo que vivimos en una era donde hay cada vez más un rechazo a lo extranjero. No sé, Martín. Bueno, me gustó mucho cómo hiciste el encare, Jaque. Me pareció muy bueno, muy brillante, pero también entiendo de que es desde, no sé si se escucha bien, ¿no? Sí. Entiendo también que es desde la implicación de lo que uno habla, ¿no? Tú como extranjera también, ¿no? Extranjera aquí. Yo por eso cuando preguntaste a quién asociábamos, yo inmediatamente pensé en quizás uno de los novelistas que mejor ha tratado este tema, que es Albert Camus, y lo puse por ahí. Bueno, yo te hablo desde 33 mudanzas en mi vida y 4 países y exilio mediante. Entonces, 4 países diferentes, Argentina, México, Uruguay y Inglaterra, ¿no? Y si cuento las veces que estuve en Estados Unidos, son cerca de 2 años, porque la vuelta estuve tomando nota y de las veces que estuve en Suecia son cerca de 3 años. O sea que me he pasado la vida arriba de un avión y tengo familias en todos lados. Sobrinos, nietos, hijos, repartidos por todo el planeta. Con lo cual, tengo que decir que cuando escucho palabras como extranjero, inmigrante, etcétera, etcétera, sigo pensando en que seguimos estando como especie en una etapa de barbarie. Porque permanentemente creo que son discursos y categorías que se desarrollan desde las estructuras de la gobernabilidad y desde el poder. Recién tuvimos un problemita con el pasaporte uruguayensis, que ya viene con problemas el pasaporte uruguayo, que sigue siendo investigado por la CIA desde la época en que se regalaban los pasaportes a determinadas personas de origen ruso, desde hace muchos años, y después el pasaporte de este narcotraficante Marcel, y ahora el tema de si se pone la nacionalidad o no. Cuando entendemos qué es nación, qué es tribu, qué
qué es clan, qué es familia, ahí te das cuenta todo el sistema de taxonomías que hemos creado simbólicamente para colocar al otro en un lugar del otro. O sea, el otro es el otro. Llámese extranjero, llámese chicano, mexicano, bolita, negro, marrón, hindú, lo que sea, indio, Bolita. nativo, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos así, vamos a seguir así durante unos cuantos siglos. Entonces, ¿cuál es el problema de cuál es la condición? Que es una condición paradojal. Porque para un lado es parte de nuestra identidad. Tu ser francés es parte de tu identidad. Mi ser uruguayo también es parte de mi identidad. Pero si me voy a mi genealogía, yo voy a encontrar cubanos, mexicanos, ingleses, polacos, rusos, y de pronto uno empieza a ver de que en realidad la nación es un concepto del discurso político. Pero el problema es que el trauma no es del discurso político. El trauma es de uno y lo carga uno en su propia mochila, ¿no? Entonces, esta condición de cuando hablan de la patria o del otro que es distinto a mí, cuando el otro que es distinto a mí porque tiene otra cultura, en realidad lo que está haciendo ese otro que viene es aportarme una diferencia. Ahora, yo lo puedo excluir o lo puedo integrar. Y en la integración se da lo que después se llama la literatura chicana del sur y del norte, ¿no? Del sur de Estados Unidos y del norte, paradojalmente, de México. Entonces tú te encuentras con la poesía chicana de los chicanos, en donde hablan en un Span English, ¿no? Una cosa verdaderamente rara y hermosa también. Entonces, ¿cuánto falta para que nosotros lleguemos a tener una cierta condescendencia con el otro y no ver al otro como un competidor y un enemigo? Y otra cosa, para cerrar, en todos los países que he estado y que viví y que me quedé a vivir y trabajé, ¿no? En todos, he sentido niveles de xenofobia, pero nunca tan fuertes como en este país, En Uruguay, decís. en Uruguay. Porque una cosa es que tú te muevas en el circuito intelectual uruguayo, cultural, y otra cosa es cuando tú te mueves en otro lugar. Ojo. Y esto Mira, es, hay que abrir la oreja para escuchar a los cubanos y los venezolanos y los de Dominica, de Santo Domingo, que están aquí. Entonces, cuando uno abre la oreja y los escucha, uno se da cuenta de cuántas cosas tenemos nosotros de ser tan xenófobos. Ojo al gol. No nos creamos porque somos abiertos culturalmente que todo el Uruguay responde de esa manera. No es tan así. Por No lo lo puedo menos creer. es mi experiencia de haber hablado y haber estado con muchos extranjeros aquí. No lo puedo creer. Bueno, creo que habría que hablar con ellos. Ah, yo no sé. No, tendría que estar más por allá para sentir eso. Eh, Nelson. Y un pequeño comentario a lo que pasa que a medida que van hablando, van abriendo puertas que a su vez me parecen realmente importantes. Un pequeño comentario a lo de Joaquín, o por lo menos se me abre esa situación que es cómo pensar que hay una lógica, hay un orden establecido desde el Estado, en donde un tributo necesario es la identidad, ¿no? Con lo cual, ya habías arrancado vos, Jacqueline, con esta forma poética en donde yo es otro, ¿no? je suis. Eh, en-
en donde se establecen las diferencias. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, más de orden personal. Me quedé pensando en esto de la maleta y lo que se debe sentir, que fue un enigma que me había olvidado y ahora en esta actividad la recuerdo. Fue un enigma. ¿Qué se debe sentir alguien que no habla el idioma llegar a un país de otro, con otro idioma, ¿no? Mi padre nació en Berlín y se tuvo que venir con 8 años, sin conocer el idioma, por supuesto, huyendo del nazismo con una parte de su familia. Y, y, este, y, y de alguna manera, no sé si la música, las esculturas, lo que fuiste diciendo, Jacqueline, me hizo eh, pensar en este movimiento, ¿no? Que implica cierta extranjería. A mí me gustaría resaltar un aspecto del lenguaje en donde me parece que lo que llamamos la lengua materna vendría a ser la segunda lengua. O sea, nadie conoce la lengua original de cada uno de nosotros. Hay una anécdota de un rey que quiso saber la lengua original y contrató 10 nodrizas que cuidaban a los bebés, a condición de que no les hablen, así cuando crezcan iban sabíamos cuál es la lengua natural que se hablaba sin la influencia de un otro. La anécdota tiene un lado trágico porque todos los bebés fallecieron, o sea que un elemento básico para la constitución humana es que te hablen, no solo que te cuiden. Y entonces queda como disimulado, no disimulado, queda invisibilizado la idea esta de que tuvimos que aprender un nuevo lenguaje. Por supuesto que después las personas que nos enseñan esto se transforman mayormente en madre, padre, la familia, lo familiar, pero no quita este movimiento. Cuando me pareció que Rachel hablaba del ritmo y del movimiento, quería resaltar esto, ¿no? Que de alguna manera tenemos esa huella de extranjeros desde los primeros contactos familiares. Y que es todo un tema, las diferentes maneras de invisibilizar eso, ¿no? Sobre todo a partir de que empezamos a decir yo, ¿no? Y a ponernos como origen de las situaciones. Te agradezco mucho eh, no solo el texto, sino el arte que abre a otras, la foto, la escultura, la música, que abre otras posibilidades. Gracias a todos. Sí, es que yo creo que sobre estos temas se ha escrito muchísimos, de todas las maneras posibles, en poemas, en canciones, en filosofía, en todo. Pero me parece que lo que nos falta en general es sentir, afectarnos. Entonces por eso recurrí a la poesía, a las esculturas, a la fotografía, porque creo que es la manera de poder contactarnos con los afectos que nos produce eso. Pues si no, quedamos en discursos, en lindos discursos, ¿no? Y creo que es una defensa también.
y me ha pasado, no me sorprende, creo que es normal, pero cuando yo intento pensar ese tema y que empiezo con esta frase, ¿no? De yo es otro, después en los intercambios, lo que queda, sobre todo resonando y discutido, es el otro. El extranjero, el otro del otro realmente, ¿no? Y no ese otro que tenemos en cada uno. Pienso que es una manera también de ponerlo afuera y ta. Creo que nos hace bien poder compartir un poco lo que sentimos en referencia a eso. No sé, Nelson, vos coordinás, hay varias manos levantadas, no sé cómo vamos de tiempo. Escuchemos y por esta vez nos extendemos un poco más. Adelante, Maximiliano. Sí, yo quería también comentar que lo que traían también los compañeros de la xenofobia que se ve mucho. Cuando vemos un extranjero, como decían los compañeros, siempre se ve a alguien que viene pobre, siempre se lo ve, acá en Uruguay se lo ve, no se lo viene, a la mayoría de los extranjeros se lo ve como que está viniendo a buscar trabajo, y en ocasiones no es siempre así, eh, porque y se lo ve como mano, esto es bien como capitalista, se lo ve como mano de obra barata. Siempre el extranjero que llega, siempre se lo pone. Incluso hubo un video en Montevideo donde estaban una caravana, creo que fue de Venezuela, eran todos repartidores. Los que trabajaban eran repartidores, o sea, siempre como que se lo ve de este lado, bien un modelo como capitalista. eh, Siempre hay medidas de control, se lo ve como alguien, ya deja de ser una persona al extranjero, en el sentido de que se le ponen cada vez más medidas y siempre es violenta. Las medidas que se le ponen son siempre violentas, como para que no vuelvan más. Creo, y en todos los países lo vemos, como que si fuera algo inherente. Vos lo ves, pasa en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, siempre el extranjero, no importa de dónde, siempre se le trata de controlar y de detenerlo, y siempre como decían en la portada, un alienígena, como alguien que pareciera que no fuese humano. Y es una conducta claramente aprendida de hace años. O sea, la xenofobia, perdón. O sea, la xenofobia, una conducta aprendida de hace cientos de años. Gracias. Matías. Y no, eh, acompañando lo que decía más y venía por ahí más o menos, que nunca me hubiese ocurrido asociar la palabra extranjero con el capitalismo, pero ¿hasta qué cierto punto uno es extranjero y deja ser extranjero? ¿Cuál es ese límite? Que creo que esa palabra no la escuché mucho, que el extranjero tiene que ver mucho con los límites. Creo que ahí no se diferencia un poco de que alguien es extranjero porque pasa un límite o viene de otro lado y que hasta dónde llega mi límite y hasta dónde no, y que cuando viene el extranjero o uno es extranjero, va, ya entra a modificar esa región, esa comunidad, esa sociedad a la que va, y ya es parte. Y entonces, ¿cuál es el límite? Que uno es extranjero, deja ser extranjero, quién lo impone, quién lo pone, y ya forma parte de la red capitalista que hay en el mundo. Entonces digo, como decía Joaquín, digo, sacar esa palabra. Muchas gracias. Eh, no sé si, bueno, Alejandra se fue. Jacqueline, ¿se te ocurre un último No, comentario? mira, Alejandra se fue y me gustaría leer lo que puso porque es un poco lo que yo decía hace un rato, ¿no? Dice, pensaba en lo extranjero de uno mismo, lo que está disociado. Me parece que es lo que está inconsciente y no lo reconoce, nos parece ajeno. Me parece. Y después Raquel.
lo podés decir tú en lugar de escribirlo, porque tú sí estás acá todavía. Hablaste de sentir, que para mí está Sí, jugando en eso, ¿no? Las sí. variaciones y las modalidades tienen que ver con el sentir. Y cuando Nelson te presentó como extranjero, yo me dije, pero ¿de quién habla? Ya que no es un extranjero. Para mí, ni lejos. Bueno, eso es importante, ¿no? Es justamente el tema de las fronteras, que algunos ponen como barreras y otros simplemente como, bueno, eso, algo diferente, porque no se trata de borrar las diferencias, no se trata de negarlas, sino de poder hacer con, ¿no? Ojalá lográramos eso. Bueno, creo que Ojalá este que sí. espacio un poco lo logra, ¿no? Acá estamos entre extranjeros. Así que muchas gracias, Nelson, por esta propuesta.